Este miércoles hay una nueva convocatoria de paro nacional. Mientras tanto, el gobierno avanza en su conversación nacional y destapa sus cartas y plantea propuestas para tratar de bajar un poco la presión social. ¿De qué se trata todo esto? ¿Responden estas iniciativas a los reclamos ciudadanos? Vamos a echar lápiz hoy con Luis Alberto Rodríguez, quien es el director de Planeación Nacional. Qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Además, usted es uno de los miembros del gabinete más joven. ¿Cuántos años tiene? 32 años. Es de universidad pública. Así es, de la Universidad Nacional de Colombia. Tuve el placer y el honor y el privilegio de ser subsidiado en mi educación. Es decir, usted conoce muy bien cuáles son las problemáticas de un estudiante de la universidad pública de este país. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No habría podido ser economista, no habría podido ser viceministro de Hacienda ni director de Planeación Nacional si no hubiera sido porque el Estado y todos los colombianos que aportan a través de sus impuestos al presupuesto general de la nación permiten subsidiar la educación superior. ¿Y qué piensa usted que se le pasa por la cabeza cuando ve a otros jóvenes que están empezando sus carreras en la universidad pública, están tratando de buscar superarse, educación superior, y no encuentran esas mismas opciones que usted tuvo? Seguramente cada año, año tras año la encuentran. Y el hecho es, por ejemplo, el presupuesto de educación de este año y el del próximo año será el más alto en la historia de Colombia, y yo creo que eso permite efectivamente que cada vez más personas tengan oportunidades. Yo creo que eso es una constante en Colombia y seguirá siendo así seguramente. Bueno, empecemos ya a entrar en materia. Vamos a echar lápiz sobre lo que está planteando el gobierno, sobre la que se ha presentado ya es la nueva reforma tributaria, o la llama el gobierno Ley de Crecimiento Económico ahora, y hablan ustedes de una devolución del IVA para la población más vulnerable del país. ¿De qué se trata? Así es, estamos hablando de una devolución de uno de los impuestos más regresivos que tiene la economía colombiana. ¿Qué se refiere con un impuesto regresivo? Es un impuesto que tanto los ricos como los pobres lo pagan ampliamente. Y es por eso que hace como 2 décadas los economistas han intentado resolver este problema. ¿Cómo se resuelve? Mire, usted tiene una sola tarifa para todo el mundo. Necesitamos corregirlo. La forma de corregirlo es poder compensar o devolverle a los que no deben pagar, a lo que es injusto que paguen el IVA. ¿Cuáles son ellos? Efectivamente, los pobres es injusto que paguen cualquier tarifa, cualquier impuesto con productos que son absolutamente básicos. Es por eso que esta medida es absolutamente revolucionaria desde el punto de vista positivo. Es una forma de quitarle ese impacto que ha tenido ponerle IVA a los servicios y a los bienes más básicos de los colombianos. Ustedes están planteando lo siguiente. Dicen que se le devolverá al 20% de la población más vulnerable de Colombia, ¿cierto? Así es. ¿Cómo se les va a devolver? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Porque es bastante complejo. Juan, en realidad no es complejo. Mire, si bien es cierto, Colombia tiene muchísimos retos, infinitos en muchos temas, pero una de las cosas en las que Colombia más ha avanzado con contundencia es efectivamente en los programas sociales. Colombia hoy, al 30 de octubre, cada 30 de octubre, cada 2 meses o cada mes, le entrega a cerca de 2.500.000 hogares un subsidio o una transferencia condicionada, se llama, que son programas Familias en Acción. Claro. Y ese tipo de programas hacen exactamente lo mismo que queremos hacer con el IVA. Hay otros programas como Colombia Mayor, a través de los cuales se les entrega un efectivo, una transferencia específica a los hogares, y es lo que queremos hacer. Con los mismos programas que ya existen, queremos básicamente, ¿cómo se hace? Mire, hay una cosa que se llama la Gran Encuesta Integrada de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares. Sí. La hace el DANE todos los años. Con esto yo puedo saber cuáles son las canastas de consumo de todos los hogares colombianos, en todas las ciudades. Entonces yo ahí puedo determinar cuánto paga una familia del 10%, del 5%, del 20% del decil y efectivamente de la población de Colombia, y con ese valor simplemente se lo devuelvo a través de los programas que ya hoy existen. No estamos inventando los programas, ya existen. Lo que estamos haciendo es una disposición de recursos para poder devolver ese IVA. Sí. Ustedes dicen que una familia en promedio paga en este rango de las más vulnerables del país, ¿cuánto de IVA? Eso varía de ciudad a ciudad y de nivel de ingreso. Por supuesto, una familia que tiene un ingreso por debajo del salario mínimo, pues no consume lo mismo y por lo tanto no paga el mismo nivel de IVA que una familia de ingreso alto. No se paga igual de IVA en Bogotá que en una ciudad donde hay menor consumo, más pequeña. Pero efectivamente hay un promedio entre los 60.000 y los 90.000 pesos que están pagando las familias colombianas mensualmente por IVA. Entonces, es a ese valor que exactamente se puede llegar familia por familia o
grupo de familia por grupo de familia a través de la gran encuesta integrada de hogares y podemos determinar exactamente cuánto va a ser el monto que se le va a devolver a compensar a las familias a través de los programas. Es decir, ¿se le va a devolver a cada familia que hace parte de estos dos programas el equivalente a esto? Entre 60.000 y 90.000 pesos. Efectivamente, la discusión ahorita se viene para aprobar la posibilidad de devolvérselo. Ojalá el Congreso, quien ya las comisiones terceras anunciaron este artículo para debatirse esta semana, ojalá se apruebe en comisiones terceras esta semana y luego veremos cómo termina, digamos, cómo finaliza el artículo. Sí, pero eso ustedes también lo habían presentado desde un comienzo en la ley de financiamiento cuando pues, llegó el gobierno Duque, ¿no? ¿O no? Así es, así es. Esto, le decía, hace 20 años los economistas están intentando hacerlo, primero. Pero segundo, los primeros que lo intentamos hacer fue cuando llegamos al gobierno. En la ley de financiamiento nosotros incluimos este artículo, no pasó en el Congreso, y un reconocimiento al Congreso, quien dijo, mire, en esa ocasión no lo incluyó, pero ahorita ellos mismos propusieron, venga, eso que ustedes propusieron el año pasado, ¿por qué no lo metemos ahorita? Las conversaciones iniciaron en octubre y afortunadamente desde octubre hasta ahorita han logrado avanzar en el perfeccionamiento de este artículo. Pero también hay que precisar algo. Ustedes lo plantearon inicialmente cuando se presentó la ley de financiamiento, pero porque también iban a ampliar el IVA en la canasta familiar. Eran otra coyuntura. Había muchas discusiones alrededor de la estructura del IVA, pero efectivamente esta era una de las partes más importantes. Se iba a ampliar a toda la canasta familiar, entonces pues era justo que se le devolviera a los más pobres. Ese era el planteamiento original. Es una injusticia que no se le devuelva hoy. Le pongo un ejemplo. En el 2016 se aumentó el IVA del 16 al 19 para muchos productos. Para usted, que tiene un nivel de ingreso seguramente alto para el promedio en Colombia, y para los más pobres en Colombia. Eso es injusto, Juan. Es absolutamente injusto. El IVA no se le debe cobrar a la gente más pobre. Es por eso que nosotros estamos proponiendo, sin cambiar la estructura del IVA, sin cobrarle a más nadie ningún impuesto, efectivamente devolverle. Porque, por ejemplo, debemos devolverle ese incremento que subió del 16 al 19 a los más pobres. Es injusto que lo paguen. Sí, de acuerdo. Vamos a hablar en breve también de este otro tema. El aporte a la salud que hacen los pensionados de nuestro país, sobre todo aquellos que a duras penas tienen de ingresos el equivalente a una mesada de un salario mínimo que redondea los 830.000 pesos. ¿Cómo va a ser todo ese proceso? Pero también quiero que hablemos con usted sobre el salario mínimo. Empieza la puja. Esta semana, ¿quiere decir algo? Lo veo que está engatillado. No, para nada. No. 7 de la mañana, 41 minutos. Seguimos a esta hora echando lápiz con el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, para tratar de conocer un poco cuáles son las propuestas y lo que está ocurriendo, lo que está haciendo el gobierno para mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Luis Alberto, usted hablaba, entre otras cosas, de la devolución del IVA para tratar de ser más justos e imponer más justicia social en nuestro país. Pero el principal problema, y lo dice, por ejemplo, la CEPAL y los grandes economistas del mundo, en una región como Latinoamérica está centrado en la desigualdad social. Muy pocos se quedan con la tajada más grande del pastel. ¿Por qué no, por ejemplo, gravar con más impuestos a los que más tienen en lugar de hacer este tipo de propuestas? No es lo único. Fíjese que también pasa que a los que tienen muchos ingresos y los que tienen bajos ingresos le cobramos exactamente la misma tarifa. Es por eso que esto es revolucionario, Juan, porque le estamos eliminando ese igual a los pobres y a los ricos, ¿sí? O a los de mayores ingresos y los menores ingresos. ¿Por qué? Porque básicamente estamos quitándole ese 19% que pagan hoy las personas de menores ingresos y que no le deberían pagar. Este es un problema, pero efectivamente esto es gran parte de la solución a ese problema de concentración de ingresos. Claro, pero en la ley que ustedes han presentado, también muchos reclaman que les están haciendo demasiados, beneficios o exenciones a los ricos, a los poderosos de nuestro país. Es decir, no les están cobrando lo que podrían pagar y plata que se podría destinar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con más educación y mejor salud. Dos hechos. El primero, por ejemplo, en la ley de financiamiento incluimos una tarifa adicional para las personas que tienen ingresos por encima de los 33 millones de pesos mensual o 100 millones de pesos mensuales. Y eso lo volvemos a incluir en la ley de crecimiento y empleo. Pero alguien que se gana más de 33 millones de pesos mensual, ¿es un súper rico? O 100 millones de pesos mensual. Comparado con el resto de los colombianos, claro, es de los que más gana. Pero eso se gana un congresista. Eso se gana, no sé, el director de Planeación se debe ganar eso. No, señor. ¿Cuánto se gana usted? El director de Planeación se gana la mitad de eso, mucho menos de la mitad. En realidad, quien gana 100 millones de pesos mensual en Colombia son muy poquitos. Mire,
el 44% de los hogares que trabajan en Colombia se ganan por debajo del salario mínimo. Entonces, 33 millones de pesos mensual en realidad es bastante. Y 100 millones de pesos mensual es bastante. Pero los superricos ganan mucho más que eso mensualmente. No, pero si usted gana 1.000 mensual, pues ya está en la tarifa de más de 100 mensual. O sea, efectivamente eso es un avance. Pero la segunda cosa que usted decía, hablaba de las exenciones, Juan. Y en eso hay que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque se le llama exenciones a quitar trabas que en realidad existen en el sistema tributario en Colombia. Le voy a poner un ejemplo. En Colombia se le cobra IVA del 19% a los bienes y maquinarias, bienes de capital, le dicen los economistas y los contadores a esto. Pero le voy a decir exactamente qué es bienes y maquinarias. Por ejemplo, una señora, imagínense una señora que tiene una pequeña empresa y que con esa pequeña empresa tiene a su familia. Tiene una máquina de coser y 2 empleados. Y haciendo ropa, haciendo artículos de confección, de alguna manera mantiene a su familia. Esa señora hoy, Juan, hoy paga 19% de IVA cada vez que compra una máquina. Estamos hablando de una señora, de una pequeña empresa, de una empresa que tiene un solo bien. Nosotros estamos diciendo, quitémosle el IVA a esa señora cuando compra las máquinas. ¿Por qué? Porque si compra 2 máquinas va a ser más productiva. Y si es más productiva, va efectivamente a tener mayor calidad de vida y mayores ingresos. Nosotros, cuando decimos quitémosle el IVA a las máquinas, efectivamente estamos beneficiando a las pequeñas, a las medianas y a todas las empresas. Y nosotros no creemos que eso sea una exención. Estamos eliminando una restricción que hay a la inversión en máquinas y en equipos que en últimas aumentan la productividad y aumentan la calidad de vida. Empecemos a hablar ahora del otro tema. El aporte a la salud que disminuirá gradualmente a los pensionados que tengan mesadas del salario mínimo. Hoy por hoy aporta esto. En promedio, ¿no? Más o menos, sí. 100.000 pesos. ¿Cómo va a ser la reducción? Nosotros estamos proponiendo lo siguiente. Esto, mire, yo como viceministro de Hacienda tuve la posibilidad de ir a unos escenarios que fueron muy constructivos para mí. A las mesas de concertación, de permanente laboral y salarial, y a las mesas de negociación de salarios mínimos y estatales. Y me acuerdo que una solicitud que salía todo el tiempo en los últimos 15 meses, Juan, era, mire, los pensionados más pobres, ¿por qué tienen que aportar esa contribución a salud? Los más pobres, los de un salario mínimo. No estamos diciendo los ricos, no estamos diciendo pensiones de 20 millones, ni de 10 millones, ni de 15 millones. Estamos hablando de pensiones de un salario mínimo. Decían, por favor, disminuyan los aportes de salud. Y eso llevamos 15 meses escuchándolo, pero además es una cosa que hace 20 años llegan los pensionados pidiéndolo, casi que desde que existe el sistema pensional. Pero nosotros hemos tomado efectivamente eso y pedimos y de alguna manera llegamos a un acuerdo en el Congreso para disminuir ese aporte del 12%, que más o menos son 100.000 pesos mensuales, para hacer números redondos, son 99.000 exactamente. Pero sí, acá estamos pidiendo que se baje al 8% inicialmente, es decir, del 12 baje al 8%, sí, luego baje al 4%. Sí. ¿Qué significa eso en el mediano plazo? Estamos hablando de un ahorro de más o menos de 100.000 a 33.000 pesos, bajaría los aportes que hacen los pensionados. Hay gente que nos dice, ay, solo son 66.000 pesos. Hay gente que nos dice, no, pero eso es muy poco para los pensionados. Por supuesto que no resuelve todos los problemas, pero imagínese el incremento de calidad de vida de una persona que tiene un ingreso de 830.000 pesos, 826.000, que es el salario mínimo, y que de repente empieza a recibir 66.000 pesos adicionales. Estamos hablando que ya es un incremento importante el nivel de ingreso. Claro, pero también influye mucho ahí el costo de vida. Si se dispara el costo de vida, 66.000 pesos terminan siendo nada. No, pero eso se va actualizando efectivamente con respecto al costo de vida. O sea, el 12% que paga anualmente cada vez iba a ser más y más y más con el costo de vida. Claro. Es decir, ahora va a ser menos y menos lo que va a pagar. Claro. Hablemos de otro tema rápidamente, que usted tocaba hace unos instantes. Se viene la puja por el salario mínimo. ¿Cuánto debería ser el incremento para el gobierno nacional de salario? Mire, nosotros creo que fuimos muy exitosos en la conversación de salario mínimo, porque la instrucción del presidente Iván Duque era ser constructivos para efectivamente tener un mejor país. Y en la mesa de concertación del año pasado del salario mínimo, pues llegamos a un acuerdo. El acuerdo que normalmente no se da todos los años, llegamos a un acuerdo que benefició ampliamente a todos los hogares. Entonces nosotros vamos a llegar, no, eso sería irrespetuoso con las partes de la mesa, con los representantes de los trabajadores, con los representantes del sector privado, que nosotros empezamos a decir números ahora. Esta semana empiezan las mesas, empieza la discusión y creemos que vamos a llegar con el mismo ánimo, constructivo. Queremos llegar a un acuerdo y seguir en la misma tónica que hemos tenido con los trabajadores durante estos 15 meses. Claro, pero Planeación Nacional, la oficina que usted, digamos, preside, plantea lo siguiente. Un colombiano, ¿cuándo es pobre y cuándo es rico? No,
no hay categorías de pobre y rico, pero es importante resaltar que efectivamente hay muchos colombianos que tienen ingresos por debajo del salario mínimo. El 44% de los ocupados en el mercado laboral en Colombia tienen un ingreso por debajo del salario mínimo. Y eso, de alguna manera, por supuesto, le pega al promedio de ingresos que tiene Colombia en la economía como un todo. Lo importante aquí, Juan, es que lleguemos a un valor que sea acorde con lo que hemos hecho en estos 15 meses, que es llegar a acuerdos constructivos y adicionalmente acuerdos que terminen beneficiando a los más pobres, porque lo que nos interesa es llegar a los más vulnerables. No nos interesa el gasto social porque sí. Le pongo un ejemplo. Fíjese, las dos medidas de devolución del IVA y la medida de la disminución de los aportes a salud de los pensionados va enfocado ¿a quiénes? A los más vulnerables. Hoy en Colombia hemos tenido éxitos. Por ejemplo, hemos bajado del 50 al 27% de la pobreza en menos de 2 décadas, pero todavía tenemos 27% de la población en pobreza. Claro, pero ustedes, por ejemplo, también en los datos que revelan, en cabeza del DANE, hablan de un grave problema de desempleo entre los jóvenes y se ve en las calles. Así es. Casi el 20% de los jóvenes que se gradúan o que quieren buscar oportunidades de trabajo están desempleados. ¿Ustedes plantean qué para mejorar esas condiciones? Mire, Juan, la tasa de desempleo en Colombia ha venido desde el 2015, con esta tendencia. ¿Sí? ¿Del desempleo? Sí, la tasa de desempleo en Colombia ha venido subiendo desde el 2015 constantemente. Tenemos un problema estructural de alguna manera. Ahorita tenemos dos grandes problemas, por así decirlo, dos grandes retos. El primero, usted decía, los jóvenes. Entonces, las personas que tienen entre 18 y 28 años. Los jóvenes es uno. Y el segundo son las zonas rurales. Las zonas rurales también tenemos un reto muy grande. ¿Qué hacer con los jóvenes y con las zonas rurales? Con los jóvenes, mire, en la ley de crecimiento y empleo que estábamos discutiendo hace un segundo, tiene dos medidas. Para jóvenes, estamos proponiendo un beneficio a las empresas que contraten personas entre los 18 y los 28 Pero años. Eso no es nuevo. Eso lo han dicho todos los que han pasado por el gobierno. ¿Qué exenciones tributarias para quien contrate a jóvenes? No siempre, desafortunadamente no. Por ejemplo, ahorita no existían. O sea, ahorita cuando llegamos nosotros no existía. Efectivamente, creemos que estas medidas pueden impactar positivamente a los jóvenes, pero segundo, le voy a hablar de rural, que se ha hablado muy poco. Mire, por ejemplo, el dato de ocupados que salió el sábado. Se crearon 52.000 plazas de ocupados en las 13 principales ciudades. Es decir, en las 13 principales ciudades, en las grandes ciudades, pareciera que empezara a cambiar la dinámica esta que viene desde el 2015. O sea, parece que empieza a estabilizarse. Pero todavía en jóvenes y en zonas rurales no lo resolvemos. Y es por eso que en la misma ley de crecimiento y empleo no solo pretendemos devolverle el IVA al 20% más pobre, no solo pretendemos disminuirle los aportes de salud a los pensionados más vulnerables de Colombia, sino que adicionalmente estamos pretendiendo y estamos proponiendo, y ojalá el Congreso lo apruebe, unos recursos adicionales para hacer vías terciarias en las zonas rurales que son intensivas en mano de obra y que puede terminar afectando positivamente la tasa de desempleo. Bueno, pues la verdad podríamos durar aquí mucho rato tratando de entender el detalle de todas estas iniciativas que promueve el gobierno con el propósito, entre otras cosas, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Otra cosa piensan los opositores y demás, pero le agradezco muchísimo, Luis Alberto, el que nos haya acompañado a esta hora de la mañana aquí para echar lápiz y, por supuesto, darnos luces frente a toda esta problemática social. Cuando quiera vuelve. Muchas gracias por la invitación. Además, usted es vallenato, ¿no? Yo soy de Valledupar, así es. Valledupar, un joven que, por supuesto, también hace parte del gobierno nacional.